Jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar nuestra siguiente unidad, la unidad número 2, con los subtemas correspondientes al ámbito del orden social. Espero que se encuentren bien con su familia, con sus seres queridos. Bueno, vamos iniciando entonces, ¿qué es el orden social? Bueno, dice, si el hecho político se constituye en comunidad, entonces la sociedad se ubica, ¿sí?, como el medio natural en el que se desarrolla la actividad política. En la antigüedad teníamos que los grupos sociales, pues eran pequeños, ¿verdad? Una horda, un clan, una tribu, y estas como tales conformaban ciertas sociedades pequeñas que de una u otra manera tenían que integrarse, ir conformándose. Y para lograr ello se requería de un orden, ¿verdad? Toda sociedad sin excepción requiere que nos organicemos. En aquel entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? Antes de que existieran los imperios, ¿verdad? El imperio griego, el imperio romano, el persa. Bueno, mucho antes de esto, estas tribus, estos clanes, estos pequeños grupos fueron subsistiendo, iban de un lugar a otro. En otras palabras, las mismas necesidades, las inclemencias del tiempo, hacían que emigraran de un lugar a otro. Y ese ámbito nómada permitió que existiera una estructura tal que estuvieran ordenados en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito político, claro. Y esto es importantísimo porque nos ayuda a conformar una sociedad. La sociedad en la antigüedad no eran como las de ahora, hemos cambiado. El orden social es cambiante, ahorita lo vamos a mencionar, es dinámico. Y entonces, gracias a las necesidades que tenía la tribu y el crecimiento de la misma, fueron surgiendo especializaciones en el trabajo, en las actividades, ¿sí? Y con ello, entonces, estas sociedades primitivas, gracias a la economía, ¿sí?, el trueque, el intercambio, ¿sí?, se fueron especializando. Toda la actividad humana, laboral, se fue especializando. Y la sociedad fue creciendo, fue aumentando. Varios estudios antropológicos incluso nos señalan el hecho de que la economía fue una de las pautas principales para el desarrollo de un orden social en la antigüedad. Claro, entonces el factor económico no lo podemos dejar de lado, es una parte importante, interesante del orden social. Conforma dentro de una sociedad, el ámbito económico es fundamental para subsistir incluso, ¿sí? Muy bien, ¿qué entendemos por orden social? Bueno, hay varias definiciones, pero bueno, a mí me agradó mucho esta, tratando de aglutinar los mayores elementos de este contexto. Y tenemos que el orden social es la estructura establecida que se crea diferencias jerárquicas, ¿verdad? Va creando jerarquías. La sociedad, al final de cuentas, hay alguien que está arriba, o grupos que están arriba sobre otros grupos. Y eso, la misma especialización de nuestro trabajo nos hace que tengamos jerarquías y económicas entre los integrantes de la sociedad. En la mayoría de los casos, el orden social es generado por el establecimiento de relaciones políticas. Aquí vamos a mencionar las relaciones políticas, tanto de mando como de obediencia.
Entonces, estos dos factores son fundamentales porque nos permiten estructurar una sociedad donde hay normas, hay reglas, hay leyes. Claro, en aquel entonces era todo tan primitivo, no como ahora, ¿verdad? Pero bueno, ya se estaba estableciendo ciertas formas, ciertos parámetros para la conducta de los individuos dentro de la sociedad. Incluso la Biblia, ¿verdad?, nos habla del decálogo, de los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, muchas sociedades, ya sea de manera político-social o político-ideológico religioso, fueron elementos que se fueron creando para darle un orden a la sociedad, ¿sí? Una estructura tal, ¿sí? El orden social está determinado por unas circunstancias históricas y unas normas que regulan tales circunstancias. Entonces, hablamos de normas, de reglas, ¿sí? El orden social no es estático, ni establecido de una vez para siempre, no. El orden social es un proceso constante, permanente. El orden social cambia, porque las sociedades, como los individuos, cambiamos, nos modificamos. Y esto trae como consecuencia de que ese orden social vaya evolucionando, sea un proceso dinámico, ¿sí? Un elemento importante del orden social es la estabilidad social. No es inmovilidad, sino equilibrio de fuerzas, ¿sí? Resulta que ese es a largo plazo, o bien sufre una ruptura en el momento de un movimiento social violento. El orden social puede ir cambiando de manera, vamos a ponerlo por aquí, ¿sí?, de manera evolutiva, ¿sí?, paso a paso, poco a poco, y se va modificando esa jerarquía, ese orden social, o bien puede ser de manera revolucionaria, ¿sí?, o evolutiva o revolucionaria, ¿sí? Y entonces, cuando es revolucionario, surge un elemento de movimiento violento. El reflejo normal del orden social son los llamados roles sociales. Claro, el rol social que desempeñamos dentro de la sociedad, en los diferentes niveles, ¿sí? Campesino, obrero, administrativo, técnico, político, industrial, empresario, ¿sí? Todo este amalgama, ¿sí? Tal vez nos acordemos un poquito de la estructura socioeconómica de México cuando hablábamos de la estructura, ¿sí?, que es el modo y los medios de producción, como el ámbito de la superestructura, el factor ideológico, político, ¿sí?, las normas, las reglas. Entonces, es algo semejante. Nuestro rol que desempeñamos como maestros, como alumnos, como trabajadores, como comerciantes, como dueños de algo, ¿sí? Y esto nos lleva a un cambio constante. Claro que esta estabilidad social nos lleva, junto con esos roles sociales, a pautas de comportamiento, a normas de conducta y de pensamiento. Y que bueno, obviamente tenemos derechos y tenemos obligaciones. De ahí la importancia que una persona, para que subsista como tal, también tenemos que supeditarnos a las necesidades de toda la comunidad o a las normas establecidas por la misma, ¿sí? De ahí la importancia que revierte el orden social y ya de manera específica
nuestra actividad, nuestro rol como ciudadanos, como personas trabajadoras. Claro, dice, el reflejo normal de orden social son los llamados roles sociales o la expectativa que socialmente se tiene del individuo, expresada en un conjunto de comportamientos, normas de conducta y pensamiento, derechos y cultura que se espera que la persona cumpla conforme a su estatus social. Todos tenemos en una jerarquía, ¿sí? ¿Sí? De la sociedad un estatus, un lugar específico, ¿sí? Muy bien. Esta realidad de roles sociales conlleva necesariamente la regularización de la conducta a través del aprendizaje social. Es decir, nuestra forma de conducirnos, incluso de pensar, ¿verdad?, de actuar, va muy acorde con el aprendizaje que recibimos desde la infancia, ¿sí? Esas normas o esas reglas que a veces no están por escrito y que mamá o papá o el tío o el abuelito o aquella persona que representa autoridad para nosotros cuando éramos pequeños establece pautas de conducta y nosotros las obedecemos. La obediencia que es importante, ¿sí? Muy bien. Y con ello lo aprendemos y lo repetimos en la sociedad, ¿sí? A través de la fuerza, a través del interés o de la costumbre, ¿sí? Entonces esas pautas de conducta son ¿qué? Aprendidas. Eso ya lo veíamos, han de recordar ustedes en la materia de psicología, ¿sí? Nuestras pautas de comportamiento es aprendido. No es porque surja y queramos hacer o no hacer o actuar de una u otra manera, no. Es que nuestro acontecer tiene que ir acorde con la sociedad. Cuando una persona infringe, transgrede esas normas, leyes o reglas, recibe un castigo, una sanción, una coerción, ¿sí? Por no seguir las pautas de conducta, pues creadas para el bien de la sociedad. Incluso podemos mencionar pensadores como Nicolás Maquiavelo o Thomas Hobbes con su libro Leviatán, justifican la necesidad de una autoridad para que esa conducta del hombre tenga que estar regulada. Y de ahí, Thomas Hobbes, principalmente en su libro, menciona que surge la autoridad representada a través de los reyes en aquel entonces. Acordémonos que en muchas de las sociedades de la antigüedad existían los césares, las monarquías, los reyes, los príncipes y esta aristocracia que fue perdurando por mucho tiempo, principalmente hablando de Europa. Pero en otras comunidades, otras sociedades en el resto del mundo también existían o existen aún todavía personas que son los líderes y guían a esas comunidades hacia algo o hacia algo, ¿sí? Muy bien. Entonces, debido a que el ser humano es egoísta y violento por naturaleza, sus impulsos en la mayoría de los casos resultan incontrolables y pueden afectar el bien común. Es lo que nos mencionaba tanto Thomas Hobbes como Maquiavelo, ¿sí? Somos conflictivos, somos violentos, decían ellos por naturaleza. Entonces, esa conducta violenta hay que regularla, hay que modificarla. Thomas Hobbes decía, en la época primitiva pues no había leyes, no había reglas, y entonces era una lucha de todos contra todos. Imagínense ustedes que existiera esa autoridad, no, pues la sociedad como tal estaría bastante agraviada, ¿sí? No podemos hacer lo que queramos, tenemos que hacerlo conforme a ciertas expectativas propias y de nuestra sociedad, comunidad o familia, ¿sí? Muy bien. Cuando en un momento dado esta persona transgrede,
¿sí? Reglas, normas, entonces se puede establecer el castigo, ¿sí? O la coacción física, ¿sí? Rompes una regla, una ley, una norma, entonces castigo para esa persona, ¿sí? Y con ello se va regulando. Otro concepto importante en el orden social es el de la estratificación social, en el que se presenta la estructura jerárquica, la ordenación y regularización con base a factores de riqueza, de ocupación, de educación, de poder, de habilidades. Es un concepto que permite en la mayoría de los casos la movilidad social. Entonces la estratificación social no es otra cosa que, dependiendo de nuestras actividades, nuestros conocimientos, nuestras destrezas, nuestras habilidades en algún campo, ¿sí? Nos da un cierto nivel, pero no es para quedarnos ahí. La estratificación social nos permite ascender o a veces descender también. Entonces, hay un movimiento constante en esa estratificación de la sociedad. Por último, no se debe de dejar de lado el concepto de clase y lucha de clases. Ya les mencionaba hace un momento, podemos cambiar de manera evolutiva o revolucionaria. Y es cuando hablamos de un grupo de individuos que por su situación económica y social o bien están en la parte de la cúspide de esa pirámide social o están en la parte baja y empieza a haber conflictos, luchas, ¿verdad? Marx ya lo mencionaba, ¿verdad? Principalmente en la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, hace, ya podríamos decir, un par de siglos atrás. Entonces, esa lucha de contrarios, esa unidad de clases sociales alta y baja, hace que exista movilidad social, ¿sí? Debido, obviamente, pues, a una sociedad clasista, ¿verdad? Existe un antagonismo. Y entonces surgen movimientos violentos, revolucionarios, y crea con ello la estructura de las clases sociales, ¿verdad? Los que tienen los medios de producción y aquellos que no lo tienen. Y con ello el conflicto constante y permanente que permite cambio en las sociedades. Importante, jóvenes, de su cuestionario 3, puedan ustedes investigar las siguientes palabras para poder reafirmar lo ya dicho, ¿sí? Y ver algunos aspectos también de nuestros siguientes subtemas. Por favor, la biografía de John Locke, junto con su imagen, de Max Weber y de Thomas Hobbes, para entonces de esta manera avanzar a nuestro siguiente subtema. Muchísimas gracias.